Egunon guztioi eta eskerrik asko Max Bilbon bizi da liburua aurkezteko egin dugun deialdi honetara etortzeagatik. Badakizue, liburua Laida Martínez idazle bilbotarrak idatzi duela eta Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak argitaratu duela Ediciones Betarekin eta Lektura Fácil Euskadi irakurketa erreza erakundearekin elkarlanean. Nik liburuari buruz orain euskeraz ez dut askorik berba egingo, hemen dekozue, euskaraz, baita ere espainolez dago, baina bai jakin dezazuen liburuarekin marrazki ederrak datozela, eta marrazkiak Asier Sanz Nietorenak direla, eta baita ere jakinarazi edo azpimarratu nahi nukeena izango litzake liburu ederra izateaz gain, irakurketa erraza izenekoaren nazioarteko jarraibideak jarraitzen dituen umei zuzendutako liburu baten argitalpean parte hartzen dugun lehenengo aldia dala. Bueno, buenos días a todas y a todos por estar aquí, por asistir a esta convocatoria en la que vamos a presentar este libro, Max vive en Bilbao, en castellano, o Max Bilbon bizi da en euskera, un libro que ha escrito la escritora bilbaína Laida Martínez, editado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con Ediciones Beta y Lectura Fácil. Es un libro que, además de ser precioso en el contenido escrito, es también precioso en los dibujos y las ilustraciones que tiene, que son ilustraciones del dibujante Asier Sanz Nieto. Yo lo que quiero destacar, lo primero, es que, además de ser un libro atractivo, a mí me congratula que sea la primera vez que participamos en la edición de un libro dirigido a un público infantil y que además sigue las directrices internacionales de lo que se denomina lectura fácil, ¿no? Creo que estáis aquí personas que representáis a asociaciones diversas, bueno, pues que apostáis porque haya más libros con esas directrices de lectura fácil, y lo primero que tengo que hacer es agradeceros el impulso y el ímpetu que ponéis en las demandas, ¿no? Porque si no nos hacen ver que esto es necesario, pues a veces no damos los primeros pasos. Así que gracias por apoyar, gracias por impulsar y también gracias por estar aquí, ¿no? No sé si lo sabéis, supongo que sí, pero a lo largo del año la red de bibliotecas municipales lleva diversas animaciones o actividades de animación a la lectura, de estimulación precoz en el hábito lector, en todas las bibliotecas de barrios y, sobre todo, con una especial atención pues, a los niños y niñas en edad escolar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o por qué en esta ocasión nos embarcamos en esta aventura? Lo cierto es que leer es un placer, pero sobre todo y ante todo es un derecho, ¿no? Y a veces pues, no percibimos que hay no solo niños y niñas, que también, sino incluso adultos que por dificultades, por momentos especiales de su vida, por diferentes circunstancias de aprendizaje, de cualquier situación personal que afecte a la capacidad lectora, pues hace que no puedan disfrutar de este placer o que incluso no puedan acceder a este derecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta tarea les resulta mucho más compleja que a quienes no tenemos esa dificultad y porque a veces se requieren de materiales específicos pues que hasta la fecha no estaban accesibles o aunque lo estuvieran, pues no eran muy abundantes, ¿no? Y de esto se ocupa, yo creo que precisamente el proyecto Lectura Fácil, que trata de posibilitar materiales que incluyan esas directrices y esos criterios para ayudar a estas personas con dificultades para leer que tienen mermado este derecho. Cuando me hablaron de este proyecto, yo recordé cuando trabajaba con las personas con discapacidad motora. Siempre me decían que lo que ellos reclamaban no era solo para ellos, que todas aquellas cuestiones que se hicieran para que ellos pudieran tener una accesibilidad motora más sencilla, en el fondo redundaban en beneficio de toda la sociedad. Y cuando me presentaron el proyecto y después cuando he podido pues ojear el libro, empezar a enseñárselo a mis hijos y después tratar de leerlo yo, he visto que también a mí me resulta interesante y que yo también los puedo leer. Con lo cual es una lectura mucho más universal que aquellos libros que no podemos leer todas las personas, ¿no? Así que, además de que el libro tiene valores que yo creo que pues son
para compartir valores de solidaridad, de amistad, está la inmigración, están nuestros elementos emblemáticos, pero yo de eso no quiero hablar, mejor que lo cuenten ellos. Yo solo quiero agradecer a Laida y a Asier y a Laida, a Lectura Fácil y también a Ediciones Beta, que nos propusieran este proyecto tan bonito como ilusionante, sobre todo porque es nuestra responsabilidad también que todas las personas tengan acceso a la lectura para que puedan ser, sobre todo en el futuro, mejores personas, puesto que estarán pues, más informadas y, por tanto, serán también más libres, ¿no? Esto es por mi parte. Orain, zeuen txanda da, nahi dozuen modura, de la manera que queráis. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, azteko eskerrak emon nahi dizkiet Bilboko udaleko kultura eta hezkuntza sailari eta udal liburutegien sariari haiei esker proiektu hau burutu delako. Quiero dar las gracias antes de nada al área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao y a la Red Municipal de Bibliotecas, porque gracias a ello este proyecto se ha podido llevar adelante. Bueno, nire kurrikulumari dagokionez gauza pare bat bakarrik esango dut. Orain arte batez ere nagusientzako ipuinak idatzi ditut eta haurrentzako eta gazteentzako liburuak. Jaso ditudan sari garrantzitsuenak literaturakoak izan dira. 2002an Lazarillo saria jaso nuen Max Basterrak nahasten liburuarekin. Eta orain aipatzen ari naiz garrantzitsua delako proiektuan pertsonaia bera erabili dudalako liburu hauek idazteko. 2014an beste sari garrantzitsua jaso dut Malagako haurrentzako literatur saria, El Club de los Bichos, beste liburu batekin, ezta? Digo que antes de nada voy a hacer simplemente un apunte de lo que es mi trabajo hasta ahora. He escrito sobre todo relatos para adultos y libros para niños y para jóvenes. De hecho, los premios más importantes que he recibido han sido en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. En el año 2002 me dieron el premio Lazarillo a la creación literaria y lo estoy mencionando porque es importante, porque este mismo personaje que recibió el premio lo he usado para escribir estos libros. Luego, en el año 2014, este año me han dado otro premio importante en Málaga, el premio de literatura infantil Ciudad de Málaga con el libro El Club de los Bichos. Dena den, ni pentsatuta neuka liburuekin hasi baino lehen, pixka bat azaltzea erraz irakurtzeko materiala zer dan. Digo que tenía pensado, antes de empezar con los libros, explicar un poquito qué es esto de la lectura fácil. Goazen arira orduan, zer da erraz irakurtzeko materiala? ¿Qué es la lectura fácil? Testuak idazteko eta eskaintzeko modua da, askotan baztertuta egon diren pertsona konkretu batzuei laguntzeko sortu zen, eta zeintzu dira pertsona horiek bada irakurtzeko edo irakurritako hau lertzeko orduan arazoak dituztenak. ¿Qué es la lectura fácil entonces? Pues es un modo de escribir y ofrecer el texto, básicamente. Surgió para ayudar a unas personas determinadas que tienen dificultades a la hora de leer o de entender lo leído, y esas personas muchas veces han quedado marginadas de lo que es el ámbito de la lectura. Nork sortu zuen IFLAK. IFLA da liburutegietako elkarten eta erakundeen nazioarteko federakuntza, beraz hasieratik liburutegiak egon dira proiektu edo kontzeptu honen atzean, 70ko hamarkadan sortu zen Europako iparraldeko herrialdeetan, eta 2012an hemen Euskal Herrian Lektura Fazil Euskadi irakurketa erraza entitatea sortu zen. Blanka Mata gaur ez da etorri, Blanka da entitatearen arduraduna, baina nik eskerrak emonei dizkiot, denbora laburrean lan handia egin duelako irakurketa erraza aurrera eramateko. Digo que quien creó este concepto fue la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. Es decir, desde el principio, detrás del concepto han estado las bibliotecas. Se creó durante la década de los 70 en los países del norte de Europa y aquí llegó en el año 2012 cuando se creó la entidad Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza. La responsable de esa entidad, que es Blanca Mata, hoy no ha venido, pero yo le quiero dar las gracias porque en poco tiempo ha realizado una tarea muy ardua y muy amplia para impulsar el mundo de la lectura fácil. Orain zenbaki bat, 130. Izan ere, IFLAK egindako ikerketen arabera, biztanleen 130ak behar du material berezia irakurketaz disfrutatu ahal izateko kulturak eskaintzen dituen abantaiak disfrutatzeko edo informaziorako
eskubidea garatu ahal izateko. Zergatik bada irakurtzeko orduan zailtasunen badaukatelako. Digo que, según los estudios realizados por la Federación Internacional de Bibliotecas, el 30% de la población necesita de material especial para poder disfrutar de la lectura o para poder obtener las ventajas que ofrece la cultura o incluso asegurarse el derecho a la información. Y esto es simplemente porque tienen alguna dificultad a la hora de leer o de entender lo que leen. Nori zuzenduta dago orduan erraz irakurtzeko materiala. ¿A quién se dirige este material de lectura fácil? Bueno, pues tenemos varios grupos que son ciegos y sordos, analfabetos, disminuidos psíquicos, personas que tienen dificultades a la hora de estudiar o de aprender, niños de primaria, emigrantes recién llegados, autistas, afásicos, sordos de nacimiento con sordera temprana, aquellos que reciben una educación especial o incluso ancianos. Bueno, claro, gauza bat gertatzen da, gure gizartea informazioan eta ezagueran oinarrituta dago, ondorio badaka horrek, eta da, azkenean pertsona guzti horiek modu batean edo bestean, zeharkan edo zuzenean baztertuta geratzen direla. Claro, digo que todo esto, que existan esos grupos y que tengan esas dificultades a la hora de leer y de entender lo leído, implica una consecuencia, es que tenemos una sociedad que fundamentalmente está basada en el conocimiento y en la información. Entonces, esos grupos, de alguna manera directa o indirecta, van a quedar excluidos de la sociedad. Orduan zeintzu dira, IFLak emoten dituen gomendioak erraz irakurtzeko materiala sortu ahal izateko. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Federación Internacional de Bibliotecas para poder decir que estamos creando y produciendo un material de lectura fácil? Bueno, batzuk egiturazkoak dira eta beste batzuk edukiari dagokionak. Tenemos por un lado las que corresponden a la estructura y otra a los contenidos. Son muchísimas y yo aquí voy a poner simplemente unos ejemplos, voy a enseñaros unos trocitos de texto y más o menos os voy a explicar sobre la marcha un par de ellas, ¿vale? A ver, hasteko egiturari dagokiona, bueno, letra handia erabili behar da, ez dakit hemen oso ondo, ez da ikusten, baina letra nahiko handia erabili behar da, lerro arteko zabala, eta esaldiak laburrak izan behar dira, eta eskumaldean testua ez da justifikatu behar. Digo que aquí no se aprecia muy bien, pero la letra que hay que emplear es una letra grande, frases cortas, parágrafos también cortos, y no hay que justificarlo en el margen derecho. Hori egiturari dagokiona. Esto en lo que respecta a la estructura. En lo que respecta al contenido, hemen ikusten ari gara, bueno, laukitxo batzuk, ez da, hitz zailak agertzen badira, esan daia azaldu beharko da alboko lauki batean. Gero, hizkuntza erraza eta zuzena erabili behar da, eta abstraktua saihestu behar dugu. Bueno, tenemos que usar un lenguaje directo, simple, de uso cotidiano. Si aparecen palabras difíciles, lo conveniente es explicarlas al margen dentro de un cuadro y hay que procurar evitar lo que es lo abstracto. Bueno, 2013-2014ko ikasturtean proiektu bat jarri nuen martxa eta horretarako nik idatzitako erraz irakurtzeko liburu bat bialdu nuen hainbat ikastola ikastetxe eta elkartetara. Asmoa zen jakitea zein punturaino den beharrezkoa horrelako material bat ikastoletan eta elkartetan eta ia irakaslei eta ikaslei gustatzen zitzaien ala ez. Digo que durante el curso 2013-2014 envié a diversas asociaciones y centros escolares un libro escrito por mí en lectura fácil. En ese momento la cuestión era saber hasta qué punto es necesario este tipo de material y si gustaba a profesores y alumnos. Orduan hemen ikusten ari zarete kontzeptu batzuk, ezta? Askotan gero, eurekin hitz egin eta gero entzun ditudanak. Komenigarria, positiboa, beharrezkoa, irakurtzeko gaitasuna, bizimodua berazteko baliabide eta batez ere autoestimua. Pues aquí he puesto un poco la serie de conceptos que sobre todo salieron cuando yo entablé conversación con los profesores y con los alumnos. La mayoría de los profesores hablaban sobre la lectura fácil refiriéndose a este tema como algo recomendable, un recurso enriquecedor que aumentaba la capacidad lectora, que es positivo, necesario, pero sobre todo mencionaron una y otra vez una palabra que es la de la autoestima. A ver, pertsona batek
irakurtzeko edo irakurritokoa ulertzeko arazoak baditu eta ikusten badu liburu oso bat irakurtzeko gai dala, oso ondo sentitzen da. Orduan, autoestimua igotzen da. Liburua oso harrera ona eukizuen irakasleen artean, irakasleek ontzat emon zutelako hau, bai? Digo que, claro, con respecto a la autoestima, lo que ocurre es que si una persona que presenta dificultades a la hora de leer o entender lo que lee, coge un libro de estos escritos en lectura fácil y se da cuenta que es capaz de leerlo, se siente muy bien. Entonces su autoestima sube. Por eso los profesores han acogido también este tipo de material, porque es muy positivo, lo consideran como muy positivo. Ikasleen artean ere oso harrera ona eduki du, balorazio horri bat pasatu nien eta eskatu nien mesedez liburua irakurri eta gero balorazio horria betetzeko, eta ikasle gehienek oso nota ona jarri zioten liburuari, bataz besteko nota izan zen 9,6. Digo que les pedía a los alumnos que después de leer el texto que rellenaran una hoja de valoración y pusieran nota. La mayor parte de ellos han estado encantados con el texto y de hecho la nota media que ha conseguido el libro ha sido un 9,6. Quedaron muy contentos. Bueno, orain liburuekin hasiko naz bestela asko luzatuko dago, bai? Digo que a partir de ahora voy a empezar con el libro, que si no esto se va a alargar mucho. Bueno, liburu hauek Max Bilbon bizi da eta Max vive en Bilbao irakurri idatzi ahal izateko Lazarillo saria jaso zuen pertsonaia berreskuratu nuen, ezta? Pertsonaia Max deitzen da, 9 urte ditu eta hitz totela da. Arazotan sartzeko joera handia dauka, naiz eta bere asmoa beti izan formala eta zintzoa jokatzea, ez da gitzitan lortzen du hori. Gainera nahiko saloa denez, beti harritzen da nagusiak haserretzen direnean. Digo que antes he mencionado que recibí un premio en el año 2002, que es el Lazarillo. Bueno, pues recuperé ese personaje, ya lo he hecho otras veces en otros libros, pero lo volví a recuperar para escribir estos libros de lectura fácil. El protagonista se llama Max, tiene 9 años y es tartamudo. Tiene además una gran facilidad para meterse en jaleos, aunque su primera intención siempre es la de ser muy bueno y muy formal y sensato, pero raramente lo consigue. Además, como es bastante inocente, siempre se queda como muy asombrado cuando los mayores se enfadan con él. Bueno, gaur aurkezten ari garen liburuan, Max Bilbo bizi da edo Max vive en Bilbao, Maxek uda emango du Bilbon eta ama lanean hasiko denez udaleku batzuetan apuntatuko du. Hasieran Maxek ez du joan nahi, baina gero oso ondo pasako du lagun pilo bat egingo duelako. Gainera, bertako begiraleak egunero eramango ditu umeak Bilboko leku batera. Horrela, Guggenheimera joango dira, Areatzara, Artxandara, Alondegiko igerilekuetara, leku pilo batera. Eta abentura divertigarriak bizi izango dituzte. Digo que en el libro que estamos presentando, en el de Max Bilbon bizi da o Max vive en Bilbao, a Max le toca quedarse en Bilbao durante el verano y como su madre empieza a trabajar, le apuntan a unas colonias. Al principio no quiere ir, pero luego se lo pasa muy bien porque en las colonias conoce a un montón de niños. Además, el monitor cada día les va a llevar a un sitio diferente de Bilbao para que lo conozcan y así pues van a acabar yendo al Guggenheim, a nadar a la Lóndiga, a la Arenal a jugar, a Archanda y bueno, en todos esos sitios vivirán un montón de aventuras muy divertidas y unas situaciones muy cómicas. Y bueno, pues más o menos esto ha sido todo, lo del libro. Y ahora Sier, si quiere comentar algo de las ilustraciones. Hola. Bueno, primeramente darle las gracias al Ayuntamiento de Bilbao, a Laida, a Íñigo, a Ediciones Beta, pues por haber confiado en mí, que yo en principio no quería hacer el libro porque como iba a tener una nena, justamente cuando me tenía que poner a dibujar, yo en junio mi mujer dimos a luz a Lucía, nuestra hija, y yo la verdad es que me dije, joder, no voy a ser capaz de dibujar este libro, por luego con todos los trabajos que tengo, digo, a ver cómo saco yo espacio para dibujar esto, ¿no? Y entonces para mí fue un reto grandísimo. Luego ya la insistencia y digo, bueno, me voy a poner a ello. Y la verdad es que ha sido una gran ayuda que naciera mi hija, porque yo aquí lo que refleja es muchísima ternura en todos estos dibujos, ¿no? Que es un espacio que muchas veces la gente, ¿no? Yo vengo del humor gráfico, muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y es algo que yo me he metamorfoseado en todas estas criaturas, en todos estos niños, en Oyer, en Beñat, en Stichu, en Max, pues para divertirme y sacar el lado más tierno, ¿no?
de todos estos niños, porque en realidad los niños vienen a este mundo a jugar. Solamente los mayores somos los que les decimos que no, esto nos hace así, esto nos hace allá. Y sin embargo, este libro es un canto a esa libertad de poder jugar y en un entorno tan mágico y tan maravilloso como es Bilbao. Y otro de los conceptos que para mí he tratado de reflejar es mi gran cariño hacia Bilbao, porque yo soy un bilbaíno de antes y de ahora, y entonces para mí ha sido un placer poder dibujar la Alhóndiga, dibujar otros enclaves que yo ya había dibujado en otro libro que me publicó el Ayuntamiento de Bilbao, que era Bilbao Laberinto Mágico, en el cual yo transformé todo Bilbao en criaturas fantásticas, y de repente tener otra vez la posibilidad de volver a mirar todos estos edificios y hacer que toda esta historia fuera como un río, cuyo cauce es Bilbao, pues ha sido fantástico, ¿no? Y llenarla de colores, ¿no? Me he negado a que ningún cielo tuviera el color gris, porque los niños seguramente siempre ven los cielos de colores, de muchísimos colores, y he reflejado eso, ¿no? Espero que haya sido unos dibujos que queden divertidos, ¿no? Porque en última instancia lo que hacemos la gente que nos dedicamos a esto es divertir a la gente, no aburrirla, ¿no? Y en este espacio, pues, para mí ha sido un libro de lectura fácil, pero también ha sido un libro de dibujo fácil para mí. Así que eskerrik asko y muchas gracias. Bueno, galderarik badago, zeugan esanetara, eta bestela, irakurri ezazue, oparitu, eta gozatu. Digo que si hay alguna pregunta, pues sobre todo ellos a vuestra disposición, y si no la hay, pues leed el libro, compradlo y regaladlo porque está muy bien.